juzgar. He aquí un rey viene para alumbrar. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Oh, oh, oh. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Oh, oh, oh. Que un rey viene para gobernar. He que un rey viene para juzgar. He que un rey viene para alumbrar. Y será aquel varón como arroyos en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra de sol. Oh, 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 oh. Y será aquel varón como arroyos en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra del sol. Oh, oh, oh. Entonces los ojos y los oídos atentos escucharán, y el corazón de los necios entenderá. La lengua del tartamudo hablará, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Oh, oh, oh. Y será aquel varón como arroyos en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra del sol. Oh, oh, oh. El Señor vive hoy en el cielo y en la tierra. En el cielo está su trono, en la tierra está en medio de nosotros. En el cielo está su trono y en la tierra está en medio de nosotros. Mi Jesús vive hoy, Él resucitó. Por eso tiene el poder, la victoria y honor y toda la gloria. Por eso tiene el poder, la victoria y honor y toda la gloria. Ven, hermano, toma su mano, aférrate a Él con el corazón, dale tu vida y espera bendición. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder, en su mano está la paz y la vida. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder, en su mano está la paz y la vida. El Señor vive hoy
y en la tierra. En el cielo está su trono y en la tierra está en medio de nosotros. En el cielo está su trono y en la tierra está en medio de nosotros. Mi Jesús vive hoy, Él resucitó. Por eso tiene el poder, la victoria y honor y toda la gloria. Por eso tiene el poder, la victoria y honor y toda la gloria. Ven, hermano, toma su mano, aférrate a Él con el corazón, dale tu vida y espera bendición. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder, en su mano está la paz y la vida. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder, en su mano está la paz y la vida. Yo te doy gracias porque eres mi Señor y quien guía mi camino. Día en día voy luchando por tu amor, buscándote y esperándote. Es tan difícil mi camino al andar. Estoy seguro que algún día volverás. Mientras tanto en la batalla he de luchar, buscándote y esperándote. Sí. Hoy día no quiso salir el sol, hoy día se quiso revelar, hoy día quiso protestar por la humanidad. La luna que le acompañó frente al tribunal, presentaron quejas, lloraron por las penas que trajeron. Oh mi Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes cuando piensas que la gente que llamándose cristiana vive así? Que te insulta, que te ofende, que luego se arrepiente y después comete siempre el mismo error. Hoy día no quiso salir el sol, hoy día se quiso revelar, hoy día
día quise protestar por la humanidad. La luna que le acompañó frente al tribunal, presentaron quejas, lloraron por las penas, dijeron: oh mi Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes cuando piensas que la gente que llamándose cristiana vive así? Que te insulta, que te ofende, que luego se arrepiente y después comete siempre el mismo error. Oh mi Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes cuando piensas que la gente que llamándose cristiana vive así? Que te insulta, que te ofende, que luego se arrepiente y después comete siempre el mismo error. Buenas noches con todos los que están conectados en este momento, siguiendo esta serie de estudios que estamos llevando sobre el Evangelio de Juan. Quiero bendecir a todas estas personas que en forma semana a semana, en forma disciplinada, se conectan para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Cuando uno reserva un tiempo para el Señor, cuando uno dice, este es mi tiempo para orar, este es mi tiempo para estudiar la palabra, y no dejamos que nada ni nadie, ninguna actividad se interponga, sino que realmente le damos al Señor su lugar. Por eso yo les bendigo y sé que esto va a ser para bendición para ustedes, para sus propias vidas también. Vamos a empezar con una oración para empezar con el estudio del día de hoy. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la enseñanza de tu palabra. Y es tu palabra la que llega a nuestros corazones y nosotros queremos aprovechar de ella para edificar nuestras vidas, preparar nuestras almas para nuestro encuentro contigo. Oh Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Juan, en el capítulo 10. Que fue el pasaje que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos Juan 10 desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y si ustedes leen el texto, lleva un título que se llama La parábola del redil, ¿no? Y dice el texto así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas es. A este abre el portel, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La semana pasada
este texto fue el que estudiamos, la parábola del redil. El redil era ese lugar con unos muros, con unas paredes, para poder guarecer a las ovejas durante la noche. El pastor llevaba a estas ovejas al redil, que era un refugio. Era un refugio para guardar a las ovejas tanto de los animales depredadores, ¿no?, como de los abigeos, que son los ladrones de animales, ¿no? Entonces, el pastor llevaba a sus ovejas al redil y dormía con sus ovejas dentro del redil, cuidando las ovejas para que en la noche los ladrones o los lobos o los animales depredadores no se metieran para matar a ninguna de sus ovejas. Entonces, el redil era un lugar de refugio, era un lugar de seguridad, era un lugar seguro para las ovejas. Y dijimos entonces que todo redil tiene una puerta y todo rebaño tiene un pastor. Todo redil tiene una puerta y todo rebaño tiene un pastor. Y dijimos tres cosas. Primero, ¿dónde está nuestro redil? ¿Dónde está nuestro lugar seguro? ¿Dónde está nuestro refugio? La palabra de Dios dice, bajo las alas del Omnipotente, bajo las alas del Altísimo, del Dios poderoso. Ahí está nuestro redil, bajo las alas del Dios Todopoderoso. Ese es nuestro lugar de refugio. Ese es el lugar de nuestro descanso, que nos protege, que nos cuida. Para entrar a ese lugar necesitamos entrar por la puerta del redil. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y también dijimos que el rebaño tiene un pastor que conoce a sus ovejas y que las ovejas lo conocen y le siguen. Y el mismo Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor de las ovejas. En este capítulo 10 del Evangelio de Juan, entonces encontramos, punto 1, que del versículo 7 al versículo 10, dice, yo soy la puerta. Del versículo 11 al versículo 16, yo soy el buen pastor. Y los versículos 17 y 18, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, dice el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a analizar desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Es decir, hoy día solamente vamos a analizar el tema yo soy la puerta. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan, en el capítulo 10. Vamos a leer desde los versículos 7 al 10. Juan 10, 7 al 10. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada uno de estos versículos es un tema para analizar. Por eso solamente vamos a estudiar estos 4 versículos, porque cada uno de ellos tiene un montón de enseñanza para nuestras vidas. En el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, lo interesante es que Jesús es muy atrevido, porque Jesús se atreve a decir cosas que nadie en su sano juicio podría decir. Son frases que buscan en cierta manera la confrontación, porque Jesús afirma cosas que para mucha gente podrían ser bien una locura, ¿no? Por ejemplo,
si no fueran ciertas, Jesús agarra y dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y esto es interesante porque muchas veces hemos hablado de Jesús como un buen maestro o como un filósofo o alguien espiritual, vamos a decirlo así. Pero la verdad es que cuando una persona hace este tipo de afirmaciones, uno también puede pensar que es un megalómano o un mitómano. Y les explico qué cosa es. El mitómano es el que no puede dejar de mentir. Es decir, el mitómano es una persona que tiene una obsesión por la mentira y se cree sus mentiras. El megalómano es más todavía, porque el megalómano se cree superior a todos los demás y él inventa, él cree que él es, por ejemplo, millonario o que él es rico, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando Jesús afirma cosas como yo soy la puerta, uno bien podría decir, caramba, tengo frente a mí un caso de un mitómano mentiroso o un megalómano, un súper soberbio que cree que vive una fantasía de superioridad, un concepto irreal de superioridad de sí mismo, ¿no? Porque ¿quién se atreve a decir cosas como estas? ¿Quién? ¿Quién se atreve a decir yo soy el pan de vida? Por ejemplo. O yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, dice ahora. En un par de versículos nos va a decir, yo soy el buen pastor. Bueno, eso estaría más realista. Pero imagínate cuando alguien te dice, yo soy la resurrección y la vida. Cuando alguien te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el texto de Juan, capítulo 14, el versículo 6. O sea, imagínate una persona diciéndote, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué pensarías de alguien hoy en día que te diga una frase de este tipo? Una frase así que te digan, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí. Inmediatamente tú dirías, este hombre está trastornado. Este hombre es un mitómano compulsivo, es decir, un mentiroso compulsivo y un megalómano porque se cree el Hijo de Dios, se cree el camino, se cree la verdad, se cree la vida, cree que solamente Él nos lleva a Dios. Es decir, todas estas frases en el capítulo 15, el versículo 1, dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y ya hemos estudiado aquella vez cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, antes que Abraham naciera, antes que Abraham existiera, yo ya existía. Entonces, estas frases muestran que o Jesús era realmente un mitómano, megalómano, un mentiroso soberbio, creído, pedante, o era lo que realmente decía ser. Porque solamente una persona que está segura que es esto, se atreve a afirmar semejantes cosas, ¿no? Cuando estudiamos los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están al principio del Nuevo Testamento, y uno lee la vida de Jesús, la verdad es que no encuentras en esos relatos a una persona que tú podrías decir es un mentiroso compulsivo. No ves los rasgos de megalómano, de soberbio, de pedante, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en muchos famosos o presidentes que, ¿no? que llegan al poder, y ves esa megalomanía, ves esa pedantería que se creen superiores a los demás. Cuando vemos los evangelios no encontramos esas características en la vida de Jesús, en sus conversaciones.
Lo que vemos en la vida de Jesús no es un mentiroso soberbio. Al revés, vemos a una persona llena de misericordia. Vemos a una persona que se desvive por cuidar, sanar, restaurar el corazón de la gente. Vemos a una persona que cuando se acerca les dice: tus pecados te son perdonados, levántate y anda, vete y no peques más. Entonces, si Jesús no cumple con el perfil de mentiroso compulsivo o de megalómano, entonces, ¿por qué se atrevía a decir estas cosas? Porque estas cosas son ciertas, porque Él es el Hijo de Dios, es el único en esta tierra que ha tenido el poder, la autoridad y el derecho de decir cosas como las que mencionamos. Repito, Él es el único en toda la historia de la humanidad que ha tenido el poder, la autoridad y el derecho para decir: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Él es el único que ha tenido el poder, el derecho y la autoridad para decir cosas semejantes. Ningún otro que haya pisado esta tierra ha tenido los mismos derechos, ni privilegios, ni posibilidad, porque inmediatamente habría sido confrontado. Si Mahoma hubiese dicho: yo soy la luz del mundo, lo habrían confrontado. Entonces no lo dijo. Si Buda hubiera dicho: yo soy la luz del mundo, lo habrían confrontado, pero no lo dijo, porque ninguno de ellos tenía el poder, ni la autoridad, ni el derecho de decirlo. Ellos eran seres humanos. Ninguno tendría esa megalomanía soberbia como para atreverse a decirlo. Pero Jesús tenía ese poder. Por eso es que Él lo afirmaba. No porque estaba mintiendo, sino al revés, porque era exactamente la verdad. Y por eso es que Jesús es diferente a todos. Por eso es que Jesús es diferente. Porque cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, tú sabes que está hablando de que Él llena tu alma, que Él satisface no solamente tu cuerpo con el pan físico, pero llena tu corazón con el pan espiritual. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, tú te das cuenta, porque cuando conoces al Señor, te das cuenta cómo Él te sacó de las tinieblas. Antes vivías en tinieblas, a escondidas, a oscuras en la vida. Y Jesús te saca la luz, te abre los ojos, te hace ver la luz del mundo, te hace ver cómo el mundo está en pecado. Y eso tú lo experimentas en tu corazón. Cuando Jesús agarra y te dice: yo soy el buen pastor, tú sabes, porque en tu vida vas a pasar épocas difíciles y vas a sentir la presencia de Dios a tu lado y sabes que Él es tu buen pastor. Cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo cuando Lázaro estaba muerto. Y después de 4 días lo levantó y lo resucitó. Y le dijo a sus hermanas, a María y a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esa razón es que Jesús es diferente, es distinto. Ahora, lo interesante, cuando leemos Juan capítulo 10, el versículo 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Interesante, porque Él no dice que conoce la puerta por donde hay que entrar. Él no menciona que, o sea, Él no está diciendo que existe una puerta de entrada al reino de los cielos y yo conozco, yo sé dónde está esa puerta, yo sé cómo encontrar esa puerta. No dice eso. Lo que Él dice es que Él es la puerta. Y aquí hay una gran diferencia. Porque lo que Jesús está diciendo es que la puerta de entrada al cielo no es una religión. Tampoco es una iglesia, o una ideología, o una filosofía. La entrada, la puerta de entrada al cielo es una persona y se llama Jesús de Nazaret. Esta verdad es
profunda, hermanos. Voy a repetirlo. Jesús está diciendo que la entrada al cielo no es una iglesia, ni una religión, ni una ideología, ni una filosofía. Él está diciendo que la entrada al cielo, la puerta de entrada al cielo, es una persona. Y por él entramos al redil, al lugar seguro, al refugio, a la presencia de Dios. Y esto es algo interesante, porque cuando estudiamos un poco las religiones, nos damos cuenta que muchas de ellas encierran una filosofía de vida. Y tú puedes quitar a Mahoma del Islam, y el Islam continúa, porque el Islam es un conjunto de enseñanzas, de reglas, de normas, ¿no? Y que están escritos en el Corán. Y entonces tú quitas a Mahoma del Islam y el Islam continúa. Igual es el budismo. El budismo es un conjunto de enseñanzas, ¿no? Que tú quitas a Buda del budismo y no pasa nada. Porque lo importante del budismo son sus enseñanzas y no Buda. Quitamos a Buda del budismo y no pasa nada. Y quitamos a Krishna del hinduismo y el hinduismo continúa. Pero tú quitas a Cristo del cristianismo y no queda nada. Tú quitas a Cristo del cristianismo y no queda nada. Y por eso, cuando la gente piensa que el cristianismo es una religión, lo que han hecho es quedarse sin nada. Una religión sin Cristo, cuando hemos convertido al cristianismo como si fuera un conjunto de normas morales y principios de ser buena gente y ayudar al pobre y todo eso, hemos quitado a Cristo, que es el corazón del cristianismo, y nos hemos quedado con cualquier cosa, con cualquier religión, con cualquier filosofía. Porque el verdadero cristianismo, tú quitas a Cristo del cristianismo y te quedas sin nada, porque Cristo es el corazón de nuestra fe. La persona de Jesucristo es el centro de nuestro mensaje. Si tú quitas a Cristo, te quedas sin la puerta. Si tú quitas a Cristo, te quedas sin la luz del mundo. Si tú quitas a Cristo, te quedas sin la resurrección y la vida. Si tú quitas a Cristo, te quedas sin el camino, la verdad y la vida. Tú quitas a Cristo del cristianismo y te queda cualquier cosa menos el cristianismo de verdad. Jesús es el centro. Por eso es que cuando los versículos bíblicos hablan de él, dicen, por ejemplo, en él estaba la vida. Juan capítulo 1, versículos 4 al 5. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En él, en Jesucristo, estaba la vida. En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tomen nota de estos versículos, ¿eh? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Se dan cuenta cuán central es Jesucristo en la fe cristiana? ¿Cómo Cristo es el corazón de nuestro mensaje? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? Porque Jesucristo es el centro. Y no solamente el centro de nuestro mensaje. Jesucristo es el centro de la creación. Ay, ¿cómo va? Tú vas a decir, ay, ¿cómo es posible? No, Dios es el centro de la creación. Sí, pues, Jesucristo es Dios. Y por eso, Jesucristo es el centro de la creación. Mira lo que dice este texto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Jesucristo es el centro del cristianismo, el corazón del evangelio.
Jesucristo es el corazón de nuestra fe y Jesucristo es el corazón de la creación, es el centro de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Cuando nos reunimos como iglesia, y ahora que nos reunimos por internet, mucha gente todavía cree que la reunión de la iglesia es para los creyentes. Y entonces decimos, nos reunimos en la iglesia para encontrarnos los creyentes y escuchar la palabra. No, señor. Nos reunimos en la iglesia para adorar a Jesucristo. El culto dominical es de adoración a Él. No es para que la gente escuche la palabra o cante cosas bonitas. No es para reunirnos y abrazarnos y ver la comunión entre los creyentes. El culto es para exaltarlo a Él. Por eso es que es tan importante que los creyentes asistan. Porque no estás asistiendo para edificarte tú en la palabra, o para escuchar tú el mensaje, o para cantar y que el grupo de alabanza haya preparado canciones que te gusten. El culto es para Él. Es una reunión de adoración a Él. Nos reunimos alrededor de Jesucristo para exaltarlo y adorarlo a Él. Mucha gente sigue yendo a la iglesia pensando que la iglesia es para ellos y que el culto tiene que ser preparado para la gente. Hoy en día se habla mucho de hacer los cultos de tal manera, tan bonitos, un show tan espectacular, para que la gente del mundo le guste y se quede en la iglesia. Cuando tú haces un culto pensando en la gente, dejaste de tener un culto y te convertiste en un show. Porque el culto no es para la gente, el culto es para el Señor, para adorar al Señor, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el centro. Él es el centro de la palabra. Escudriñad las escrituras, dice Jesucristo, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. O sea que Jesucristo es el corazón del Evangelio, es el corazón de nuestro mensaje, es el corazón de nuestra fe, es el corazón de la creación, es el corazón de la palabra. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Jesucristo porque Él es el corazón de las escrituras. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Díganme si este no es un versículo centrado en Jesucristo y no en otra cosa. No dice venid a la religión, no dice venid a tal iglesia, dice venid a mí, dice Jesucristo. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Este es un mensaje absolutamente cristocéntrico. Por último, por ejemplo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Díganme si el Evangelio no es absolutamente cristocéntrico, centrado en la persona de Jesucristo. Y ese es el Evangelio que predicamos. Por eso es cuando Él dice, yo soy la puerta, está diciendo que Él es el camino a la entrada a la presencia de Dios. Ahora, hay países musulmanes, hinduistas, que están quemando iglesias, persiguiendo a los cristianos. Hay países comunistas como China que están encerrando pastores. Ahora miren, pueden, para destruir el cristianismo auténtico, es decir, pueden quemar iglesias, pueden encerrar y matar pastores, pueden quemar las Biblias, pero para destruir al cristianismo tendrían que destruirlo a Jesucristo, porque Él es el corazón del Evangelio, de nuestra fe, de la creación, de la palabra, de nosotros mismos. Él es el corazón. Y por eso nuestra relación en el cristianismo tiene que ver no con una religión y no con una iglesia, sino con una persona, con Jesucristo. Ese es el Evangelio.
nuestra relación con Él. Él es la puerta. Y nuestra relación con Jesucristo es lo que hace que tengamos entrada al cristianismo auténtico. Mucha gente vive pensando que es un local, una iglesia, un nombre, una religión cualquiera. Creen que se cambian de religión. Yo ahora soy católico, ahora soy evangélico, y ya eso los convirtió en cristianos. No es así. El centro del evangelio es una persona, Jesucristo, y la relación personal con Él es lo que te convierte en hijo de Dios. Una relación personal con Él es lo que te convierte en hijo de Dios. Por eso cada día buscarlo en oración, cada día buscar la palabra, porque ese es el evangelio. Una persona que se llama Jesús de Nazaret. Y Jesucristo no solo dice que Él es la puerta, sino que Él no dice que es una de las puertas, ¿cierto? Él dice que Él es la puerta. Ay, ay, ay. Ahora sí nos metemos en camisa de 11 varas, ¿eh? En ningún momento Él dijo, yo soy una de las puertas que puedes usar para entrar al cielo. No, Él agarró y dijo que Él es la puerta. Y esto suena agresivo y exclusivista. Y mucha gente, si tú te atreves a decir algo así, te van a atacar. Pero quiero que veamos algunos versículos bíblicos. Mira, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta no es una frase de la iglesia. Esta es una frase que salió de los labios de Jesucristo. Dime si no es absolutamente exclusivista. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estaba Jesús hablando con Felipe, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¡Wow! Hechos capítulo 4, versículo 12. Este es otro texto impresionante. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo que podamos invocar para ser salvos. No hay otro nombre. Nombre, dice, el nombre de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, en un mundo que persigue el ecumenismo, es decir, ese concepto de que todas las religiones te llevan a Dios, que no importa si eres judío, católico, protestante, musulmán, hinduista, budista o lo que fuese, ¿no? En un mundo donde todo es inclusivo hoy en día, que quieren venderte que todos los caminos son correctos, que todas las creencias son buenas, que no importa lo que tú creas, lo importante es que lo creas y que con eso es suficiente. Entonces eso es casi un suicidio social atreverte a decir que Jesucristo es el único camino. Porque en el momento en que tú digas, no, hay un solo camino, en el momento en que te atrevas, que tengas el valor de enfrentarte a esta sociedad y decirle, hay un solo camino que lleva a Dios y se llama Jesucristo, en ese momento, mira que se te van a venir encima, te van a atacar y van a ir directo a la yugular y te van a decir todo tipo de insultos. Que te crees que tú eres el único que tiene la verdad y todo lo demás. Pero uno repite exactamente lo que dice Jesús. Jesús dice, hay un solo camino, y ese es Jesús. Hay un camino, una verdad, una vida, el único que lleva al Padre es Él lo dice Jesús. Ahora, si tú me preguntas, ¿cuántas puertas de entrada tiene mi casa? Yo te diría una.
Y si tú me dices, no, mentira, todas las casas tienen varias puertas, yo te diría, no, mentiroso, pues no hay, pues todas las casas no tienen varias puertas, no tienen. Mi casa tiene una sola puerta de entrada, una sola. Y en ese momento no estoy siendo ni soberbio, ni exclusivista, no, te estoy diciendo la verdad. Hay una sola puerta. Entonces cuando la gente me pregunta a mí, yo lo digo. Y yo sé que eso me va a costar muchas veces, como les digo, es un suicidio social. Pero hay que tener pantalones, pues, para decir la verdad ante un mundo que cada vez quiere decirte que todos los caminos te llevan a Dios, que todas las religiones te salvan. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Voy a dejar que la gente siga engañada? No voy a dejar que la gente siga engañada. Voy a decir la verdad. Si no me creen, está bien, no tengo ningún problema. El problema no es conmigo, pero yo tengo que decir la verdad. Yo no puedo tener miedo de la gente. Yo tengo que decir la verdad. ¿Cuántas puertas principales tiene tu casa? Una, solo una. Ah, no puede ser. Sí, es verdad. ¿Cuántos caminos llevan a Dios? Uno, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y ya está. Y ya está. Y ojalá los creyentes tengamos el valor de decirlo. Jesucristo dijo, uno, que Él era la puerta, porque el Evangelio se trata de Él. Y segundo, que no hay varias puertas, que hay una sola puerta, y cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Y ojalá enseñemos y prediquemos este Evangelio. ¿Es popular? No es popular. Hoy en día muchos pastores prefieren, por no enfrentarse a la sociedad, por no enfrentarse al mundo, porque le tienen miedo, entonces cambian. No, es que el otro día escuché a Joel Osteen, de esta iglesia de Lakewood, y le preguntaron si Jesucristo era el único camino a Dios. Y su respuesta fue una respuesta cobarde. Es un pastor de 15,000 personas en su iglesia. 15,000 personas. Y su respuesta fue cobarde, porque tuvo miedo de decir que Jesucristo es el camino. Y dijo, bueno, yo no conozco los corazones de la gente, yo no sé quiénes se irán al cielo, que de repente Dios salva por otros medios. Un cobarde. Y ojalá nosotros seamos suficientemente valientes como para decir las mismas palabras de Jesús. Hay un solo camino, que es Jesucristo, porque Él es el único que dijo ser la resurrección y la vida. Ahora nos vamos al versículo 8. Acabamos de leer el versículo 7. Vámonos al versículo 8, que ese es un tema más interesante también. En el versículo 8, Jesucristo nos advierte. Nos dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Jesucristo nos está diciendo que siempre han habido personas que han tratado de entrar al redil de las ovejas, pero no por la puerta de entrada, sino han tratado de subirse como ladrones y salteadores. En Juan 10:1, en la parábola del redil, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces Jesús nos está diciendo con esto, de que siempre han habido y siempre habrán ladrones y salteadores que quieren meterse en el redil para robar o comerse a las ovejas. Y nosotros los pastores estamos acostumbrados de que de tiempo en tiempo aparezcan lobos vestidos de pastores, vestidos de ovejas, que tratan de robarse a las ovejas de tu iglesia. Lo interesante está en que uno se da cuenta, porque tú te das cuenta que las ovejas del Señor reconocen cuando la voz es de un ladrón y un salteador. Y los que no son ovejas del Señor, se dejan influenciar. ¿Por qué? Porque no reconocen que es la voz de un ladrón y se dejan engañar, ¿no? Entonces el punto 1 es que siempre han habido y siempre habrán
ladrones y salteadores que quieren meterse en el redil para robarse y comerse a las ovejas. Punto 2. Está profetizado que estos ladrones y salteadores intensificarán su labor, especialmente cuando la venida del Señor está cerca. ¿Ya? Quiero repetir esto. Estos ladrones y salteadores que quieren meterse en el redil para robarse las ovejas, está profetizado que estos van a intensificar su labor, especialmente cuando la venida del Señor está cerca. Miren este texto bíblico. Según de Pedro capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora tomen nota de esa frase. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Ok? O sea, no te van a engañar diciéndote herejías que son absolutamente conocidas, ¿ya? No te van a decir cosas que tu alma, tu moral va a reaccionar. No, te van a decir herejías encubiertas, destructoras, ¿no? Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nota esto, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Miren eso, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, que es lo que hacen muchos pastores, que en lugar de alimentar a las ovejas las trasquilan y le quitan todo lo que pueden. La teología de la prosperidad, que es un asalto a mano armada a la fe de la gente, es una herejía destructora encubierta que se ha metido a la iglesia. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, punto 1, hemos visto, siempre han habido y siempre habrán ladrones y salteadores que quieren meterse en el redil para robar y comerse las ovejas. Punto 2, está profetizado que estos ladrones y salteadores intensificarán su labor, especialmente cuando la venida del Señor está cerca. Punto 3, el engaño será la característica de los últimos tiempos. El engaño será la característica de los últimos tiempos. Y esto es interesante porque en Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús habla de los últimos tiempos, menciona la palabra engaño 4 veces en un solo capítulo de la Biblia. Mateo 24:4 dice, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, si se dieron cuenta, en solo un capítulo de la Biblia, cuando Jesús habla de cuándo será tu venida, porque los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo será tu venida? Y Jesucristo, en el capítulo 24, describe cómo será su segunda venida. Y utiliza 4 veces la palabra engaño, porque el engaño va a ser la característica de los últimos tiempos. Ahora, los pastores que tenemos más de 40 años en el ministerio, hemos visto, podemos dar testimonio de cómo la doctrina se ha ido torciendo en los últimos 40, 50 años. Lo hemos visto. Hemos visto cómo han surgido doctrinas raras, doctrinas extrañas, doctrinas que la venden como si fuera de la Biblia, cuando son doctrinas extrañas a la Biblia. Extrañas, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente comenzó a predicar sobre la teología de la prosperidad, que si tú le das al Señor, el Señor te va a volver millonario. Y Jesucristo dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú dices, hay una contradicción.
entre esa teología que te venden y la teología de Jesucristo. Pero la gente parece que no se daba cuenta. Hemos visto cómo la teología ha ido cambiando en los últimos 40 años, cómo cada cierto tiempo aparecen nuevas y raras teologías. Ahora, claro, son teologías alejadas de la enseñanza bíblica, pero para las nuevas generaciones no lo son, porque ellas no lo han vivido. Es como cuando tú le hablas a un joven sobre la Segunda Guerra Mundial. Él no vivió la Segunda Guerra Mundial y para él la Segunda Guerra Mundial es historia, como hablar de los romanos o como hablar de los egipcios o como hablar del Imperio Babilónico. Entonces para él o para un joven hoy en día, estas nuevas teologías son parte de su vida cotidiana. Creen que siempre el Evangelio ha sido así. Pero para nosotros los pastores viejos hemos visto cómo el Evangelio ha ido cambiando, cómo han ido torciendo el Evangelio desde hace unos 40 años atrás, ¿no? Y han empezado a enseñar doctrinas equivocadas. Y lo interesante es que a mí en mi cara, un joven de 18 o 20 años me dijo, tú estás equivocado. Cuando le dije, esa doctrina que tú estás siguiendo es una secta. Esa es una secta. Y él, este muchachito en ese tiempo de 18 o 20 años, me miró y me dijo, no, usted está equivocado. Él tenía 2 o 3 años en la fe. 2 o 3 años en la fe. Y tengo 40 años en la fe. Y me mira y con soberbia me dice, estás equivocado. Tú estás equivocado. Yo he descubierto la verdad. Porque está engañado. Porque ese es el objetivo del diablo, engañar en los últimos tiempos. Estos son los salteadores, son los ladrones que se meten a las iglesias para robarse y comerse a las ovejas. Punto 4. La gran mentira que nos quieren vender, y esto tómenlo en cuenta, la gran mentira que nos quieren vender, te dicen, todos hemos vivido engañados los últimos 2 siglos, pero gracias a Dios que unos iluminados han descubierto aquella verdad oculta que ahora quieren compartir. Entonces, esto es lo que le venden a la gente. Le venden a la gente que ellos son un grupo de iluminados que, a diferencia del resto del mundo, ellos han descubierto ese secretito que Dios no se lo había revelado a nadie y que solo se los ha revelado a ellos. Y a mí me da una rabia, ¿no? Porque yo he leído los hombres de Dios, aquellos hombres que en el siglo XVIII, XIX, XX se lanzaron a ir por el mundo a predicar el Evangelio, que llegaron al África, al Asia, que muchos de ellos murieron predicando el Evangelio. En aquellos tiempos cuando estaba prohibido distribuir Biblias, muchos de ellos pasaron cárcel, por ejemplo. Y son hombres que están escritos en la historia. Hay un libro que me encanta que se llama Los Generales de Dios, que habla de estos hombres de la historia. Y son hombres que cuando murieron, al ver sus cuerpos, encontraron que sus rodillas estaban llenas de callos por haber pasado tanto tiempo de rodillas orando. Y resulta que esos hombres de Dios, en una comunión profunda con el Padre, no, a ellos Dios no les reveló nada. No, ellos vivieron engañados toda su vida han vivido engañados, hasta que unos iluminados en los últimos 10 años o 15 años descubrieron esas verdades ocultas. Estos son los mentirosos, estos son los estafadores. El otro día escuchaba a un hombre por internet diciendo que él había descubierto que en la Biblia hay un montón de versículos que afirman que la tierra es plana. O sea, miles y millones de pastores, teólogos, estudiosos que han leído la Biblia de tapa a tapa. Nunca nadie encontró eso. Pero este hombre es un iluminado que ha descubierto la verdad. Y entonces esa es la mentira que están vendiendo. Todos hemos vivido engañados los últimos siglos, los últimos años, pero gracias a Dios hay unos cuantos iluminados hoy en día a quien Dios les ha revelado ese secretito. Pues esos son los lobos que están robándose las ovejas, son mentirosos, son estafadores, no les creas. Punto 5. Una lista de las doctrinas extrañas que han aparecido en los últimos 30, 40 años y que se han metido en la iglesia, que nunca fueron parte de la teología bíblica,
Te lo voy a mencionar. Lo que voy a mencionar ahorita es una lista de todas estas doctrinas que han aparecido. Escúcheme bien. No existieron antes. Han aparecido en los últimos años. Para las personas de la iglesia de la nueva generación, probablemente no sean extrañas. Probablemente ustedes han crecido con estas enseñanzas. Pero no existían antes. Los pastores que tenemos años en la fe podemos dar testimonio de estas doctrinas fraudulentas que han aparecido en los últimos años. Por ejemplo, la confesión positiva. Yo declaro, yo cancelo, yo confieso. ¿Estás enfermo? No estoy enfermo, no estoy enfermo. Yo rechazo todo tipo de declaración de enfermedad, porque ese tipo no existía. La teología de la prosperidad, comercializar con el evangelio, eso tampoco existía. Visualizaciones extrabíblicas, eso tampoco existía. La guerra espiritual, o también brujería cristiana, que te enseñan frasecitas para luchar contra las huestes espirituales de maldad, ¿no? Etcétera, tampoco existía. Manifestaciones extrañas de desorden en las iglesias, gritos, aullidos, que le llaman borrachera espiritual, la risa santa, que tiemblan, que se desmayan, que se caen, eso tampoco existía. Maldiciones generacionales, que te va mal porque tu bisabuela fue bruja. La Biblia dice que en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Títulos soberbios. Yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el superprofeta, yo soy el profeta de profetas, yo soy el ungido. Esos títulos soberbios han aparecido recién. Yo personalmente, cuando alguien se me presenta hoy en día como apóstol o profeta, automáticamente lo desecho de mi lista, ¿no? 8. Falsos profetas que anuncian mentiras o lo que la gente quiere oír. Yo te digo que el Señor me avisa, ¿no? Tengo una revelación para ti, que Dios va a hacer a ti una cosa grande. Todas esas mentiras que dicen que no se cumplen. Y el 9, pensamiento posibilista. Esa que tú comienzas a orar y le dices, Señor, quiero un auto, pero quiero un auto rojo de marca tal, del año tal, porque se supone que Dios tiene que tener especificaciones para contestarte. Sanidades y milagros acompañados de falsa doctrina. Eso es interesante. Muchas veces escuchamos a una persona predicando herejías y a la vez haciendo milagros. ¿Cómo es posible? Que el diablo puede. Y por último, cristianos judaizantes. Eso también ha aparecido últimamente. Esos cristianos que se creen judíos. Son gentiles, pero quieren cantar como judíos, quieren practicar la ley judía. Cristianos judaizantes. No son ni mesiánicos ni nada. Ellos simplemente son judaizantes, como los gálatas, exactamente igual, ¿no? Punto 6. Estas nuevas revelaciones se meten en las iglesias y causan divisiones y conflicto. Y esto es verdad. Todas estas teologías se meten en la iglesia solo para causar divisiones y conflicto. Y entonces comienzan con sus teologías medias raras y al final terminan dividiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del diablo. No es que han descubierto la verdad, es que están dividiendo el cuerpo de Cristo. Y por último, punto 7. No se dejen distraer por historietas o conspiraciones que no se centran en predicar el evangelio de salvación a las naciones. Últimamente, y debido a esto de la pandemia, y es aburrido ya, que por cada cosita, por cada cosa que ocurre, aparece una teoría de la conspiración. Y que estamos vinculados, que Bill Gates es el anticristo y que la tecnología del 5G tiene que ver con el control de las personas. Son cosas tan absurdas y son tan ridículas que solamente los ignorantes las creen. Yo sé que esta frase que voy a decir ahorita es dura, pero tengo que decirlo. Si ustedes comienzan a escuchar estas conspiraciones de que los gobiernos están en contra de la gente y que están engañando y que el coronavirus es una mentira, es un engaño, solamente los ignorantes se dejan guiar por estas enseñanzas.
los que saben, los que conocen, los que estudian, los que son versados, se dan cuenta de que hay una realidad y que no todo es una conspiración detrás, ¿ok? Y por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean más disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Es decir, que en lugar de estarte dedicando a estar discutiendo todas esas teorías de la conspiración, entonces la gente va a decir: ay, ¿cómo es posible? Si todos sabemos que el diablo... Sí, todos sabemos que el diablo está actuando, eso no lo duda nadie. Y sabemos que proféticamente el diablo tiene su tiempo contado y que Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia. Pero que en este momento yo crea cualquier tontería que aparece en el internet, no. Entonces, ¿quieres saber qué debo hacer? Sí, vamos a repasar. Jesucristo agarra y dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pues sabemos que van a haber ladrones y salteadores que se quieren robar a las ovejas. Lo sabemos. Sabemos que está profetizado que en los últimos tiempos esto se va a intensificar. Sabemos que en los últimos tiempos lo más fuerte para esto va a ser el engaño. Van a utilizar el engaño. Cuarto, sabemos que te van a decir que ellos son los iluminados, que ellos han descubierto esos secretos que nadie sabía y que todo el mundo ha estado engañado durante todo este tiempo. Lo sabemos. Punto 5, sabemos estas listas de doctrinas extrañas que han aparecido últimamente. Sabemos que estas nuevas revelaciones dividen a la iglesia. Y sabemos que todas estas historietas, estas conspiraciones, estos inventos creados por la gente, solamente buscan apartarnos de predicar el evangelio de salvación. La gente se pone a discutir si la tierra es plana. ¿A mí qué me importa si la tierra es plana? Yo tengo que predicar el evangelio para salvación a las naciones. Tengo que llevar almas a los pies de Cristo antes que Cristo venga por segunda vez. ¿A quién salva? Si me dicen no, que la tierra es plana, ¿a quién salva? ¿A quién? Tenemos que predicar el evangelio, porque las personas necesitan almas, necesitan conocer al Señor, necesitan rendir sus vidas a Cristo y estar preparados para su encuentro con Él. Y entonces, ¿cómo saber si estoy siendo engañado? Es muy simple. Es muy simple. Búscate un pastor viejo. Un pastor que tenga 60, 70, 80 años. Y pregúntale, dile: ¿sabes qué? Me están enseñando esto. ¿Tú qué piensas? Y el pastor te va a decir si esas doctrinas han aparecido recientemente o si ya existían hace 60, 50 años atrás. Así que si usted escucha una nueva teología moderna, tenga cuidado, porque es probable que sea una teología encerrada en una herejía encubierta para distraer a la gente. Crea en el evangelio, pero en el evangelio de antes, no en el de ahora, en el de antes. Estudie, investigue la palabra. Vamos rápido para terminar. Juan 10:9 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y la pregunta es: ¿salvos de qué? Cuando entramos por la puerta, que es Jesucristo, dice: seremos salvos. ¿Salvos de qué? Les voy a explicar. Salvos de dos cosas. Salvos de la esclavitud al pecado y salvos de la condenación que nos esperaba por ser esclavos del pecado. ¿Entendieron? Entonces, cuando la gente habla de salvación, decimos: ¿salvos de qué? Primero, somos esclavos del pecado desde que nacemos. Estamos acostumbrados a pecar, pero no es porque lo hacemos voluntariamente, lo hacemos porque somos esclavos del pecado.
Y cuando Jesucristo entra en tu corazón, te libera de esa esclavitud. Te libera, ya no eres esclavo más del pecado. Ahora eres libre para servir a Dios. Entendámoslo bien, porque el pecado te quiere engañar, el pecado te quiere decir, no, tú sigues siendo esclavo del pecado. Cuando la gente dice, yo he conocido al Señor, pero todos los hombres pecan, todos los hombres caen, estás diciendo que el evangelio es mentiroso. Porque la palabra dice que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. Si tú estás obligado a pecar porque eres un ser humano, quiere decir que Jesucristo aún no te ha liberado. Entonces, libres del pecado. Y naturalmente, como el Señor te limpia de los pecados, también te salva de la condenación que te esperaba. La condenación que te esperaba. Y por eso, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la esclavitud al pecado y somos salvos de la condenación que nos esperaba. Y si leemos el versículo 10, Juan 10:10, dice, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al nombre del Señor. El Señor no ha venido para que tengas una vida llena de depresión, de miedos, de angustias. Para eso está el diablo. Porque el diablo dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida. Entonces, el diablo viene para engañarte, para robarte la paz, para robarte la tranquilidad, la seguridad, la confianza. Y Jesucristo ha venido para que tengamos vida. Y esto para mí es importante y vamos terminando con eso. Obviamente, Jesucristo trae vida a mi corazón. Pero yo veo muchos cristianos que no es así. Yo veo muchos cristianos que andan frustrados todo el tiempo, llenos de miedos, llenos de temores, depresivos, que no pueden dormir. ¿Y saben qué es lo que pasa? Nos hemos olvidado que Jesús es la puerta. Nos hemos olvidado que no se trata de una religión, sino de una relación. Y por esa razón, porque nos dejamos de enfocar en Jesucristo, dejamos de enfocarnos en la persona de Cristo, una relación personal con Él, es que no experimentamos la vida que Él trae. Los que viven una religión, viven con miedos, con temores, con todo eso. Pero los que tienen una relación personal con Jesucristo, esos son los que descubren la vida en abundancia. Les invito a tener una relación personal con Jesucristo, porque Él es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Bendice tu palabra, llévala para que sea escuchada por los que tienen que escucharla. Bendícelo con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo la utilice para tu gloria. Llévate tú toda la gloria, toca tú los corazones que deban ser tocados. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo para el servicio de adoración a las 10 de la mañana vía Facebook, vía YouTube. Que Dios les guarde y les acompañe.